Ayer la tuvimos a la fiscal jefe Graciela Echegaray, nos dio los argumentos, explicó más o menos cómo fue su alegato de cierre y qué sensación le quedó después de estos 6 días de juicio en contra de Emiliano Gatti, el ex periodista de televisión, ex periodista de esta casa aquí en Canal 10 también. Hoy le pedimos y le agradecemos que gentilmente se haya acercado a nuestros estudios a Joaquín Henrique Catena, es uno de los 2 abogados que participó de este proceso. Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias. ¿Qué sensación queda en la defensa después de estos 6 días de juicio? Bueno, la realidad es que pese a que fue un proceso largo, fue un juicio más largo de lo previsto, estaba previsto para ser en 3 o 4 días, termina durando 6 jornadas, es un juicio que termina siendo muy trabado en el principio, después adquiere un poco de fluidez. La sensación y con el veredicto ya dictado, para nosotros por lo menos es positiva, es decir, hemos logrado de algún modo reducir la plataforma de la acusación, tanto de la Fiscalía como de la querella. Ellos acusaban a Emiliano Gatti de 2 delitos concursados realmente. Uno, la facilitación de imágenes de abuso sexual infantil en concurso real con la tenencia con fines inequívocos de distribución. Lo cierto es que el tribunal condena solamente por la facilitación de imágenes con contenido de abuso sexual infantil y descarta la figura de la tenencia con fines de distribución, lo cual para nosotros es un logro que digamos, nos vamos satisfechos. El Ministerio Público Fiscal en un primer momento, cuando este proceso estaba en un estado embrionario, yo recuerdo muy bien que la fiscal Belén Calarco del caso en ese momento hablaba de 360 videos de abuso sexual infantil. Lo cierto es que la condena termina siendo por solo 50, es decir, no solo en definitiva terminan siendo muchos menos videos de los que se hablaba en un primer momento, sino que termina siendo una calificación jurídica menos grave de la que elige la acusación fiscal. ¿Eso podría haber aumentado la pena que se le puede dar a Gatti? Sí, por supuesto, al momento de... Porque no sería solo tenencia, sino que tenía tenencia y facilitación y con fines de distribución. Efectivamente, digamos, eso achica, digamos, el panorama en cuanto al pronóstico de pena, ¿no? Estamos hablando de que la facilitación tiene un pronóstico de pena a partir de los 4 años, cuando se agrava justamente por la existencia de menores de 13 años en ese material, digamos. Entonces el mínimo es de 4 años. Por supuesto que si el tribunal hubiese condenado también por la tenencia con fines de distribución, si bien el piso es el mínimo, el máximo es mayor aún. Y por supuesto que al momento de la determinación de la pena, esto es en el juicio de cesura, que va a acontecer seguramente en las próximas semanas, lo hubieran tenido en vista. Entonces, en términos de posibilidad o pronóstico de pena, para nosotros es favorable. Doctor, me da la sensación de que el Ministerio Público Fiscal apuntó todos sus cañones, concentró toda su atención en las pericias tecnológicas. Me parece que, visto desde afuera, sin ser abogado, obviamente, siendo periodista y asistiendo a todas las audiencias, me parece que esa fue el eje, la columna de la acusación, muy difícil de rebatir porque era, digamos, una acusación sostenida en informes técnicos, no solamente de peritos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de Río Negro, sino también de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidos a informes internacionales. Digo, esto me parece que fue lo que más a ustedes les costó por lo menos revertir durante el proceso. Por supuesto que es así, en eso coincido. Los dictámenes de los peritos en este tipo de procedimientos fueron bastante objetivos o muy objetivos, digamos. Hay un nivel de error muy bajo en cuanto a lo que son las pericias técnicas. Esto es lo que nos referían en cuanto a los IPs, a los hash, que son las identificaciones de cada uno de los videos, cómo se hace el control preventivo del tráfico de esos videos, digamos. En ese sentido creo que la prueba de fiscalía fue muy fuerte. Nosotros, sin perjuicio de ello, creo que
pudimos escuchar de los peritos lo que pretendíamos oír, y esto tiene que ver con cómo funciona el programa. Estamos hablando de programas de redes peer-to-peer, que parece muy complejo, pero en realidad es bastante más sencillo. Cuando no existía el streaming, Spotify, Netflix y todas las plataformas de streaming online, la gente lo que hacía habitualmente era descargar música, películas, videos, todo tipo de contenido y material lo descargaba en su computadora. Las plataformas que se utilizaban en ese momento para hacer ese tipo de descargas eran las redes peer-to-peer. Estamos hablando del programa Emule, del Ares, del BitTorrent, o sea, son programas muy utilizados. Estos programas, como no tienen un servidor centralizado como lo tiene, por ejemplo, Netflix o Spotify, en los que uno le pide, por ejemplo, quiero escuchar esta canción de Arjona, entonces busco y el servidor la tiene y yo la elijo. No. Estas redes son redes descentralizadas, es decir, cada uno de los usuarios es servidor y cliente a la vez. Es decir, descarga y automáticamente pone a disposición o comparte con terceros indeterminados. Ahí quiero hacer una pausa porque, por lo que sostiene la Fiscalía, Gatti siempre fue consciente de que bajar cualquier tipo de video de esa plataforma lo iba a transformar en un usuario que ofrecía también ese video porque aceptó las condiciones y él tenía usuario para ingresar a esa plataforma. Bueno, esa es la posición de Fiscalía. Nosotros todavía no tenemos los fundamentos, digamos, hemos escuchado el veredicto de responsabilidad, sin embargo todavía no tenemos los fundamentos y cómo hacen el juicio de subsunción los jueces en la sentencia en torno a este punto. Es decir, Emiliano Gatti sabía verdaderamente que estaba compartiendo con terceros indeterminados ese material, y es una pregunta muy válida y que nosotros le hemos hecho al tribunal. Entiendo que el tribunal contestó que sí, que Emiliano Gatti sabía que estaba poniendo a disposición ese material. Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos nuestras serias dudas. Todos los peritos nos respondieron a esta pregunta que el programa opera de forma automática. Es decir, que uno no necesariamente es consciente de cómo funciona ese sistema. Lo que no está en discusión, doctor, y esta pregunta se la tengo que hacer, es el contenido de los videos, ¿no? Que se pudo ver. En mi caso yo no los pude ver. Fueron videos que impactaron muchísimo. Uno de los peritos se tuvo que retirar de la audiencia. Y tampoco fue muy respetable la determinación de los medios de comunicación de no publicar el detalle de esos videos, pero que a mí al menos son cuestiones que me impactaron muchísimo. Nunca las había escuchado ni imaginado siquiera, y esto me parece que no se puso en discusión durante el juicio porque está netamente probado. Bueno, no, nosotros en torno al contenido de los videos, nosotros no era una cuestión controvertida para nosotros, en realidad. Yo desde un primer momento, cuando tuve a disposición el informe del perito médico que daba el detalle de lo que había en esos videos, sin perjuicio de que yo apenas pude observar algunas cosas y ya me bastó como para entender de qué estábamos hablando, nosotros desde un primer momento le ofrecimos a la Fiscalía y a la querella efectuar una convención probatoria sobre este punto. Es decir, no controvertir lo que había en esos videos. Entendíamos que no tenía ningún sentido, que era prueba objetiva, que esos videos iban a ser mostrados ante el tribunal y que no tenía ningún sentido discutir el contenido. Sin perjuicio de ello, la querellante fue muy rigurosa en cuanto a la necesidad de mostrarlos, entonces no pudimos convenir, digamos, el contenido de esos videos y terminó aconteciendo lo que sucedió después y que es de público conocimiento, que el perito que exhibía los videos, que es Gastón Semprini, del cuerpo de peritos del foro, se termina descomponiendo cuando estaban exhibiendo el noveno video, y ahí sí, tanto la querellante como el Ministerio Público Fiscal entiende que teníamos que convenir esto, pero que nosotros desde un primer momento ya habíamos ofrecido convenir en este punto, es decir, nosotros no discutíamos el contenido. Ya cuando la calificación se agrava y se explica que son menores de 13 años y en algunos casos, como dijo el perito médico, los videos correspondían a menores de 2 años, bueno, ya creo que ahí estaba bastante especificado, ¿no? Estaba muy claro el contenido de los videos. Nosotros no discutíamos ni la existencia ni el contenido de los videos. Nuestra estrategia defensiva estuvo centrada en discutir otros puntos que creo que ya son de público conocimiento, que
básicamente giran en torno a lo que dijimos en nuestros alegatos de clausura, y que no tienen que ver en sí con la existencia ni con el contenido de esos videos, ¿no? Le quiero hacer una consulta porque acá se ha generado como una controversia también y me parece que los televidentes se deben haber sumado en algún momento. ¿Hubo una intencionalidad? Ya esto es una pregunta y una opinión personal, no como abogado, sino de lo que usted abordó en este tema de la causa Gatti. ¿Hubo una intencionalidad de darle mayor exposición por la figura de Gatti a este proceso, teniendo en cuenta otros que pasan todos los días y que estamos teniendo en el Poder Judicial? Yo temo que sí, y tengo fundamentos para sostener esto, digamos. Desde un primer momento, cuando se allanó el domicilio de Emiliano Gatti, los videos fueron viralizados. Es decir, a mí me llegó el video ni por Emiliano, ni por el Ministerio Público Fiscal, sino por terceros. Mis conocidos y mis amigos tenían los videos, también por terceros. Es decir, el caso toma una trascendencia pública mayúscula. Yo no sé si por una negligencia o por una mala praxis de algún funcionario. No quiero descargar responsabilidades sobre nadie, pero sí puedo decir con objetividad que otros casos de la misma naturaleza y en esta misma provincia han sido resguardados y no han tenido que sufrir los imputados ni las familias de los imputados el nivel de escarnio que ha sufrido Emiliano Gatti, que hoy ni siquiera puede vivir en la ciudad en la que vivía habitualmente, porque fue motivo de todo tipo de amenazas y de agresiones y sinceramente tiene temor fundado de estar en esta ciudad. Yo no puedo dejar de recalcar algo que se produjo en juicio, que fue la entrevista de la fiscal Belén Calarco, que luego fue apartada del caso por otro motivo, pero no puedo dejar de señalar que la entrevista de Belén Calarco fue un día después del allanamiento, confirmando absolutamente todo, tanto el tráfico como la tenencia. Cuando todavía no había formulación de cargos. No solo no había formulación de cargos, sino que no se habían abierto los dispositivos. Y eso fue reproducido obviamente por todos los medios, que por supuesto hacen su labor periodística, pero se generó, digamos, un cúmulo de información y, digamos, casi una cacería de brujas completamente desmedida para mi gusto y en mi experiencia profesional, ¿no? Bien. Joaquín, bueno, recién lo escuchábamos a usted destacando, ¿no? Todo el marco probatorio, la buena actuación que tuvo el Ministerio Público Fiscal con respecto a las pruebas que fueron contundentes, ¿no? Contra Emiliano Gatti. ¿Estuvo bien el veredicto de culpabilidad? Mirá, yo, en mi opinión personal, no. Por supuesto que yo disiento y di argumentos, creo, lo suficientemente claros en nuestro alegato de clausura de las razones por las que no. Y esto tiene que ver con cómo funciona el programa. Es decir, a Emiliano, y quiero ser claro en esto, le están achacando haber aceptado términos y condiciones. Yo quisiera saber si todas las personas que utilizan aplicaciones en su teléfono y en su computadora saben cabalmente qué dicen y qué prevén esos términos y condiciones y cómo funcionan esos programas. Y lo cierto es que pretender eso, es que pretender eso es prácticamente ilógico. Y lo digo porque, ¿a qué costo, no? Digo, el costo para Emiliano es altísimo. Perdió su vida. Es decir, perdió su trabajo, sus vínculos familiares, su reputación. Digo, ¿qué ganó con todo esto? ¿Realmente él pretendía facilitarle a terceras personas indeterminadas todo este material? Yo tiendo a creer que no. Yo tiendo a creer que es una persona que eventualmente, en el peor de los casos, aceptó los términos y condiciones de un programa. Si es realmente la persona Emiliano Gatti que descargó ese programa y que descargó esos videos, y eventualmente le están achacando las consecuencias de eso, nada más, porque nos lo dijeron muy claramente los peritos. Está bien, pero está probado que fue él el que descargó los videos y demás, digo. Y no es cualquier delito por el que se lo juzgó, es uno de los peores delitos, o sea, esto lo tenemos todos en cuenta. Mira, el tribunal habló y fue muy claro y emitió un veredicto de culpabilidad. Yo eso no lo puedo negar. Sí quisiera ver cómo hace el juicio de subsunción y qué fundamentos da. No puedo dejar de recalcar que esto es apenas un tribunal de primera instancia y nos falta recorrer toda la instancia recursiva y que es habitual que los tribunales superiores Doctor, le pido que me las responda sentencias. en 10 segundos qué pasó con el tercer testigo que no ingresó a declarar
en el juicio de Emiliano Gatti? Bueno, fue una persona que nosotros convocamos en alguna oportunidad, no vino, luego sí, entonces fue muy difícil contactarlo y lamentablemente nos manifestó a través de su abogado que no tenía intenciones de hacerlo, entonces bueno, simplemente lo desistimos. Doctor, le agradecemos mucho, muy amable por acercarse a los estudios de Canal 10 y seguramente seguiremos las instancias próximas del proceso que se continúa contra Emiliano Gatti. Muchas No, gracias. por favor, buenas noches.